Hola Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, Virgo, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Señores, la carta del diablo y la torre no son cartas buenas, pero aquí tenemos el as de oro y la justicia. Y esto me da a entender que evidentemente aquí muchos de ustedes, Virgo, van a recibir dinero literalmente de la mano de Dios, de la divinidad o de lo que ustedes crean. Aquí van a recibir una fuerte suma de dinero. Aquí vienen noticias de riqueza, de abundancia económica. Y esto va a estar llegando sin previo aviso. Esto es una ganancia inesperada, algo que llega, pum, y llegó. No es un dinero por el que ustedes hayan trabajado, ni que les llegue por bono de trabajo. No, esto es como un regalo, como un premio que se pueden sacar, algo a ese estilo. Y es una suma considerable, es una suma bastante fuerte. ¿Y por qué estoy diciendo que es una suma bastante fuerte? O algún tipo, también puede ser algún tipo de proyecto económico que le genere muchísimo, pero muchísimo dinero. ¿Y por qué estoy hablando de muchísimo dinero? Porque aquí viene la carta del diablo que me está hablando de que ustedes van a estar liberándose de muchísimas deudas, de muchísimas cargas y de muchísimas ataduras que ustedes tenían. Gracias a este dinero hay deudas grandes, posiblemente créditos bancarios que ustedes tengan, el mortgage de alguna casa que estuvieran pagando, algo por el estilo, algo bien, bien gordo, bien grande, que ustedes van a poder estar literalmente liberándose aquí. Con este as de oros, aquí se empieza a liberar de todo tipo de limitaciones y de ataduras que ustedes tuvieran. También puede referirse a un trabajo en el que ustedes estén literalmente atados a esto, a un horario, a cierto tipo de restricciones, y aquí con este dinero evidentemente ustedes se van a poder liberar. No solamente porque se van a poder mantener, porque si llega aquí en vez de dinero como tal, sino un proyecto o un nuevo trabajo que le dé suficientemente dinero, pues evidentemente ustedes aquí también se van a poder liberar de este trabajo que los está literalmente aprisionando, que los tiene atados. Aquí hay situaciones que te limitaban tu independencia económica y esto va a estar terminándose. Podrían haber contratos también restrictivos y esto, señores, se acaba para muchos de ustedes. Y la carta de la torre me indica o me confirma de que aquí algo se acaba por completo. Acá en la torre hay un cambio drástico, una ruptura de estructuras que tenías. Aquí puede representar un cambio profundo en un sistema, en una empresa o en alguna posición de trabajo. Como les estaba diciendo, aquí algo se termina, se acaba, se van. Acá puede haber una ruptura evidentemente de trabas, de limitaciones, como me decía la carta acá del diablo. Aquí pueden haber cierres de ciclos financieros. Podrías estar vendiendo algo que quizás no vendías. Esto puede referirse también a que eso lo estés vendiendo y estés recibiendo este dinero debido a eso. Aquí hay una situación que ustedes terminan. Aquí la liberación económica puede venir acompañada de un cambio drástico, por supuesto inesperado, porque este as de oros es un dinero que llega inesperado. Así que derriba lo que te limitaba, porque la torre también es una destrucción inesperada. Llega este dinero y te va a romper literalmente algo que te estaba atando, y va a ser de forma inesperada, y va a ser de forma contundente y fuerte, ¿ok? Porque el diablo está rodeado de las dos cartas. O sea, estas limitaciones se rompen, se eliminan, se terminan. No es algo que te vuelva a pasar, no es algo que tú digas, me llegó el dinero, me salí de esta limitación, me volverán a meter en ello, tendré que pagar algo más. No, señores. Este as de oro que llega te va a romper todas estas limitaciones que tú tenías, contratos restrictivos quizás, mortgage, deudas. Me refiero a mortgage porque es una deuda bastante grande que solemos tener acá en Estados Unidos, también en otros países de Europa, que son deudas bastante grandes, bastante contundentes, y eso definitivamente esto te lo va a resolver. Y la carta de la justicia, pues definitivamente aquí la carta de la justicia se ve que las cosas van a solucionarse a tu favor. Aquí hay situaciones legales, situaciones contractuales que se van a estar resolviendo. Aquí va a haber equilibrio económico. Aquí va a haber pago de cuentas, resolución de problemas o conflictos financieros
que ustedes estuvieran teniendo. Aquí con la llegada de este As de Oros, la carta de la justicia asegura que todo lo económico se va a estar estabilizando a favor de muchos de ustedes. Esto también puede significar que debido a este dinero y a la liberación de estas deudas, ustedes podrían estar firmando también algún acuerdo económico muy beneficioso para ustedes. Así que esas cartas ahí salieron mejor que mejor. Vamos a ver qué más viene acá para Virgo. Pues con ese inicio impactante de esta tirada, vamos a ver qué más nos impacta aquí para Virgo. Wow, Virgo. Aquí, Virgo, con esta carta, pues del Rey de Bastos, aquí se ve que alguien te podría estar ayudando a manejar esta situación. Alguien te podría estar también guiando a usar bien los recursos y este dinero que va a estar llegando a esta persona podría estarte ayudando a manejarlos. Aquí esta persona tiene la capacidad de tomar decisiones estratégicas y te va a estar ayudando muchísimo con esto. Y aquí, por supuesto, esto conecta con la liberación acá de estas ataduras, porque aquí alguien va a estar potenciando que tú te empoderes económicamente y que tú logres zafarte de esas ataduras. Que cuando recibas el dinero, en vez de gastarlo en cualquier cosa, en lo que se te ocurra, pues literalmente esta persona te va a estar guiando a que, cuando tú recibes un dinero, lo primero que tú tienes que hacer es liberarte de deudas, ¿ok? Lo primero que hacen, señores, es salirse de las deudas que ustedes tengan. Y el 7 de bastos, pues definitivamente el 7 de bastos, aquí hay conflictos, aquí hay competencias. Aquí hay desafíos mientras tú buscas tu libertad financiera, mientras tú alcanzas tu libertad financiera, pues esto exige que hagas algún esfuerzo, que defiendas tus recursos, te vas a mantener firme, no vas a perder terreno y de hecho aquí tú estás en una posición ganadora. Puedes tener conflictos, evidentemente, pero aquí estás en posición defensiva y en la posición que, a pesar de que todo está quizás, hay personas que quizás estén en contra tuya, que te digan no hagas eso o no te liberes de esas deudas, quédate con las deudas y no sé, gasta en fiesta o en lo que sea. No, tú dices no. Y tú tienes la posición de ganar. Y para eso, por supuesto, esta figura del Rey de Bastos que va a aparecer en tu vida o que está en tu vida, pero va a ejercer influencia en muchos de ustedes, o la energía del Rey de Bastos. No tiene por qué ser una persona como tal, pero esa energía va a decir, no. Yo primero pago mis deudas y después vamos para lo otro si queda dinero, pero primero me libero de esto. Y el Hierofante, pues acá el Hierofante me está diciendo que acá ustedes pues definitivamente las cosas se van a estructurar, se van a estar regulando. Aquí van a haber procesos formales, contratos y estructuras que se van a estar pues formalizando. Aquí esto ayuda a construir algo nuevo tras esta ruptura de la torre, pues evidentemente esto asegura que los cambios no sean caóticos, sino simplemente regulados y legales, ¿ok? El Hierofante lo que está haciendo es regulándote que a la torre esto no es, como te decía, no es que se caiga nada mal, nada bueno. Al contrario, esto elimina las cosas mal y te lo va a estar eliminando estructuradamente, ¿ok? Esto te lo elimina, pero con estructura. Y definitivamente, pues el 9 de copas. Acá el 9 de copas es tu sueño hecho realidad. En resumen de la carta, es tu sueño hecho realidad, ¿ok? No sé qué es lo que quieres, pero evidentemente, si tienes algún sueño al respecto de cambiarte de trabajo, conseguir un trabajo que te dé muchísimo dinero, ganarte la lotería o cualquier otra cosa que te dé dinero, algún tipo de inversión, de negocios, comprarte un auto, lo que sea, a lo mejor no tienes relacionado, te llega el dinero, te liberaste de deuda, pero quieres comprarte un auto, quieres, no sé, pagar tu casa, era tu sueño, pues definitivamente aquí esto se va a estar cumpliendo. El 9 de copas es éxito concreto, es satisfacción, es alegría por los logros alcanzados, es consolidación de la estabilidad
que venía dándose con la justicia, de que esto se cumple, de que se te hace literalmente justicia y pues nada. En resumen, como dije al principio, el 9 de copas es un sueño para ustedes hecho realidad, Virgo. Así que Virgo, pues nada, felicidades. Vamos ahora con el oráculo de Keeper, a ver qué más tiene que decirnos para Virgo, por favor. Pues Virgo, estas malas noticias pueden referirse a este 7 de bastos que van a tener personas quizás en contra. Y esto podría referirse a esto, también podría referirse a que a pesar de que te llegue el dinero, pues vas a tener que emplear una buena parte de él en eliminar tus deudas. Y eso puede ser que no se sienta como que es muy bueno, pero al final sea bueno porque te vas a liberar de deudas. Es como tú lo tomes, ¿ok? Y definitivamente esta gran fortuna, pues evidentemente si había algunas malas noticias o si había algo que te estaba pasando desagradable, la carta de la gran fortuna, pues evidentemente esto lo libera absolutamente todo. Tiene que ver muchísimo con ese as de oro al principio y con el 9 de copas acá al final. Aquí hay una gran fortuna que va a estar llegándole pues a muchos de ustedes. Esto va a ser el resultado final, que es éxito, que es prosperidad económica, que es abundancia económica, estabilidad económica, definitivamente asegurada para muchos de ustedes. Y aquí, señores, pues literalmente sus sueños de dinero se los van a estar cumpliendo a muchísimos de ustedes, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje del oráculo de la abundancia. Vamos a ver con un mensaje del oráculo de la abundancia para Virgo, por favor. Te dice, arriésgate siguiendo la orientación divina. Y te dicen, todos los cambios positivos y las empresas prósperas conllevan cierto grado de riesgo. Y tú estás preparado para seguir la orientación divina por nuevos territorios. Cuando renuncias a todo aquello a lo que te resulta cómodo, cuando sales de tu zona de confort, literalmente, o sea, cuando sales de lo cómodo, de lo familiar, pero que ya no es lo adecuado para ti, dejas pues más sitio y oportunidades nuevas y más provechosas para que estén llegando. Por supuesto, tiene que caer la torre, tiene que caer lo viejo, no es mala noticia, pero eso es lo positivo, para que eso haga espacio y todo esto nuevo pueda estar entrando en la vida de muchísimos de ustedes. Virgo, ponme en los comentarios para manifestar. A mí siempre mis sueños se me cumplen. A mí siempre mis sueños se me cumplen. No voy a decir lo de la gran fortuna, porque yo sé que muchos de ustedes los sueños es de tener una gran fortuna. Así que vamos a generalizar. A mí siempre los sueños se me cumplen. Y los que quieran ir un poquito más allá, pues nada. A mí siempre mis sueños de tener dinero se me cumplen. Así que como ustedes prefieran. Nos vemos en el próximo video, Virgo, y hasta la próxima.